estaban equivocados. Ellos pensaron que la condición del automóvil, por perder los, como dice, suspensión a presión de aire, había fallado y entonces el carro estaba muy bajito atrás. Y determinado que iban a encontrar 6 mojados. Y con mucho gusto abre, ve, no, nada. Ay, ay, ay. Bueno, la chota hacen muchos errores. Cuando hay verdadero peligro, ellos también tienen mucho miedo. No quieren avanzar. Y con razón. Bien, yo creo que considerando las condiciones mundiales y las dificultades, según entiendo, ¿cuál es el otro país? Italia, ¿no? Yo creo que Italia, estuve viendo las noticias ayer, añadiendo a Grecia, a Portugal, a España. Ahora Italia está en bancarrota y no tienen fondos. Y la Unión Europea está sufriendo ansiosidades económicas, pero están determinados de avanzar sus propósitos, obviamente, unir a toda Europa y ir en contra de el mundo musulmán o Islam mundial. Bien, les prometí hablar de Jueces hace unas semanas y por fin voy a Jueces, el libro de Jueces. Muy pocas veces he escuchado sermones sobre el libro de Jueces en la Iglesia de Dios Universal a través de los años, ni tampoco en la Filadelfia, porque todos dicen que no, el colmo de los jueces es que todo hombre hizo lo que era bueno en sus propios ojos. Así que no tiene ningún valor para nosotros el libro de Jueces. He escuchado esas palabras en la Iglesia de Dios, pero a la verdad son los testimonios y quiero enfatizar un punto muy importante sobre el tiempo de los jueces. Vamos a abrir a Jueces. Aconteció después de la muerte de Josué, que Josué fue el general que ayudó a Moisés. Moisés también fue un general militar, pero también fue muy educado, siendo hijo adoptado del mismo faraón de Egipto. Y fue criado entonces en toda la educación disponible, pero él escogió, cuando se enteró que era hebreo, después de todo, escogió el sufrimiento con el pueblo de Dios, en lugar de disfrutar los placeres de pecado por una pequeña época. Pero después de la muerte de Moisés, antes de cruzar el Jordán, Josué tomó las riendas del pueblo de Israel. Y después de la muerte de Josué, que los hijos de Israel consultaron al Eterno preguntando, ¿quién subirá primero por nosotros para combatir contra los cananeos? Porque había que invadir desde el este al oeste. Estaban ocupando una parte de la tierra prometida por un año, casi un año, antes del evento de cruzar el río. Y ya han cruzado el río y tienen algunos años de dominar, de completar, y quiero enfatizar ciertos detalles aquí adelante. Enfatizar que tribu Judá, fueron los únicos realmente que completaron la comisión que les fue dado por Josué. Eterno respondió cuando preguntó a la gente esa pregunta, ¿quién combatirá contra los cananeos? Judá subirá, dice el Eterno. He aquí que yo he entregado la tierra en la mano de Judá.
Entonces Judá dijo a Simeón su hermano. ¿Se acuerda algo de la historia de Judá y su hermano Simeón? Cuando vinieron regresando a la tierra prometida con papá Jacob, lo que hicieron ahí en el norte, vengaron la violación de su hermana Dina. Muy capaz de vengar estos dos hermanos. Y fueron los dos, por supuesto, hijos de la primera esposa de Jacob. Entonces Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo a mi territorio, porque ya fue asignado todos los territorios a cada tribu, y combatamos contra los cananeos, y después yo también iré contigo a tu territorio para dominar a los cananeos. Y Simeón fue con él. Entonces subió Judá y Eterno entregó en su mano de Judá a los cananeos y los fereceos y derrotaron en Besec a 10,000 hombres de ellos. En Besec hallaron a Adonibesec y combatieron contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos completamente. Adonibesec huyó, pero lo persiguieron, lo capturaron, obrando junto Judá y el Simeón, lo capturaron y le cortaron los pulgares de sus manos y de sus pies. Diez pulgares de manos y pies, 20 cortaron todos los dedos, pies y manos. Entonces dijo Adonibesec, 70 reyes con pulgares de sus manos y de sus pies cortados recogían las migajas debajo de mi mesa. Tal como yo hice, así me ha pagado Dios. Y lo llevaron a Jerusalén, donde murió este rey de los fereceos. Entonces los hijos de Judá combatieron contra Jerusalén, la tomaron, la hirieron a filo de espada y prendieron fuego a la ciudad. Y después los hijos de Judá descendieron para combatir contra los cananeos que habitaban en la región montañosa, en el Negev y en la Cefela. Luego marchó Judá contra los cananeos que habitaban en Hebrón y derrotó a Sesaí, a Himán y Talmai. Antes el nombre de Hebrón se llamaba Kiriat Arba y se notaba, en Génesis se puede leer de Kiriat Arba. De ahí marchó contra los habitantes de Debir. Antes el nombre de Debir era Kiriat Sefer. Entonces Caleb. ¿Quién fue Caleb? ¿Se acuerda de Caleb? Caleb. Fueron 12 espías que fueron enviados un año antes, ¿no? Para reconocer todo el territorio prometido. Y regresaron los 12. Y solo 2 tenían buen reporte, Josué y Caleb. Hay que mirar esos hechos de la historia. Y entonces prometió Caleb, su hija, a quien tomará Kiriat Sefer, y Otoniel, hijo de Kenas, hermano de Caleb, quien la tomó, y Caleb le dio por mujer entonces su hija Aksa. Y así fueron los eventos al principio del libro. Ahora, ¿quién escribió el libro de Jueces? ¿Sabrán? Bueno, es muy interesante. Sabemos que es incorporado en el libro de los Nevim. Neviim quiere decir los profetas. Todo el Antiguo Testamento dividido en 3. La ley, el Torah, Nevim, los profetas, y
Jazubim o las escritas. Eso incluye toda la Biblia que existía en el tiempo de Jesús. Y esos eventos iniciaron. Pero lo que pasó mientras tanto, voy a escoger algunos, mire, versículo 27. Pero Manasés no pudo echar a los habitantes de Betseán y sus aldeas, ni a los de Tánac y sus aldeas, ni los de Dor ni sus aldeas, ni de los Ibleam y sus aldeas, ni los de Megiddo y sus aldeas. Así que Manasés tuvo dos territorios. Único tribu que tuvo una mitad en el lado oriente del río Jordán y un territorio al oeste del río. Pero no lograron votar como fue mandado por Moisés y los demás, todos los demás tribus no lograron. Tampoco Efraín pudo echar los cananeos que habitaban en Geser. Tampoco Zabulón pudo echar los habitantes. No hicieron lo que fue mandado. Y entonces los amorreos, versículo 34, contuvieron a sus hijos de Dan en la región montañosa y no permitieron que bajaran al valle. Los amorreos persistieron en habitar en el monte Erez, en Ajalón y Salmín. Pues entonces fue un fracaso realmente el propósito de tomar todo el territorio y dejaron estas influencias en el medio y ellos fueron el fuente de, todos los problemas que tuvieron bajo los jueces. Se iba a mencionar, hay varios jueces, voy a mencionar solamente dos en particular, dos jueces. El periodo entre el tiempo en que entraron o cruzaron el río, los años que pasaron entre cruzar el río y el evento que vamos a ver más tarde, en que insistieron en tener un rey en lugar de los jueces, fueron unos 400 años. Yo creo que algunos dicen 450. 4 siglos. Mucho más tiempo que habían pasado en Egipto. Mucho más. Y estaban bajo el gobierno, permítame decir, de jueces. Aunque mucho tiempo estaban bajo el gobierno de sus enemigos. Bueno, es muy provechoso leer los primeros versículos, primeros capítulos, pero voy a brincar aquí al capítulo 6 por principiar, porque estaban en muy, muy malas condiciones. El último versículo del capítulo 5 dice que en el canto de victoria por parte de Débora fue un juez. Capítulo 4 trata de Débora y la victoria que tuvieron, y tuviera la tierra, al final, último versículo del capítulo 5, y la tierra reposó durante 40 años. Es decir, tuvieron, ¿cómo se diría? Paz. Como fue mencionado en Hermosillo, paz y tranquilidad. Dice tranquilidad en otras traducciones. 40 años, significante. Pero, versículo 6, el capítulo 6, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Eterno. Entonces los entregó en mano de Madián durante 7 años. 40 años de paz y tranquilidad bajo Débora, y después, ¿es correcto que digo bajo Débora? Débora fue juez, mujer, pero también profetiza. También
santificado con el Espíritu Santo de Dios. Y hizo una victoria por parte de los israelitas y tuvieron paz después de esa victoria, 40 años. Pero hicieron lo malo nuevamente y puso entonces bajo el dominio de Madián a todos los israelitas. E Israel, versículo 6, era empobrecido en gran manera por causa de los madianitas. Y los hijos de Israel clamaron a Eterno. Pues sí, alto sufrimiento, hambre, prácticamente esclavos, nuevamente, invadido y ocupado por las fuerzas de los madianitas. Y sucedió que cuando los hijos de Israel clamaron a Eterno a causa de los madianitas, Eterno envió a los hijos de Israel un profeta que les dijo: así ha dicho Eterno Dios de Israel, yo os hice subir de Egipto y os saqué de la casa de esclavitud. Bueno, era bastante antiguo para ellos, no mucho, pero significante. Estamos avanzados de años durante el periodo de los jueces. Os libré de la mano de los egipcios y de mano de todos los que os oprimían, a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Está hablando de estos cananeos que habían tomado su territorio. Y os dije, yo soy Eterno vuestro Dios, no veneréis a los dioses de los amorreos. Fueron los principales violadores de la ley de Dios, fueron más supersticiosos esos amorreos que todo lo demás, y muy efectivo en corrupcionar a los israelitas. Y estaban en este entonces en la tierra que habitan. Y fue un hombre descendiente de Manasés, Gedeón. Solemos decir que fue de Missouri, el estado de Missouri, porque el estado de Missouri es nombrado, ¿cómo se diría en español? Muéstrame. Es el muéstrame estado, el estado que dice muéstrame. Tienen sus placas de automóviles. Estado de muéstrame. Show me. The show me state. Tienen esa historia. Es la misma historia de Gedeón. Por eso digo que Gedeón fue antecedente de los que viven en Missouri. Porque Gedeón necesitaba que alguien le muestre. Pero fíjense, lo importante es saber lo que pasó. Este hombre vio, habló. Bueno, dice el ángel del Eterno, mire. Entonces el ángel del Eterno fue y se sentó debajo de la encina que está en Ofra. En versículo 6:11. Que pertenecía a Joás el Abiezerita. Su hijo Gedeón estaba desgranando el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas, porque ellos tomaron todo producido agrícolamente, y se le apareció el ángel eterno y le dijo el ángel a Gedeón: Eterno está contigo, oh valiente guerrero. La verdad fue, pero no lo sabía él todavía. Dice Gedeón: oh Señor mío, si Eterno está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo que no nos sacó Eterno de Egipto? Ahora Eterno nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas.
Mire el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? Dice, eterno le miró. No dice ángel del eterno, dice eterno le miró a Gedeón. Y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y por supuesto Gedeón está muy, ¿cómo se diría? Desafiado. Oh Señor mío, ¿con qué podré yo librar a Israel? He aquí que mi familia es la más insignificante de Manasés. Y yo soy el más pequeño de la casa de mi padre, el más joven. Pero el Eterno le dijo, nuevamente, el Eterno está hablando directamente, cara a cara con este joven. Ciertamente yo estaré contigo y tú derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Así que Gedeón pide una señal, ¿no? La famosa señal que pidió, que esté mojado en la lana, y la mañana siguiente es mojado la lana en todo el terreno seco. Entonces, para convencerle pide que la próxima noche sea todo mojado la tierra y la lana completamente seca. Bueno, el Eterno le aceptó el desafío, porque había elegido al hombre, le había dado su espíritu, y por fin, versículo 22, dándose cuenta Gedeón que era el ángel del Eterno, exclamó, ¡ay, Señor Eterno! Pues he visto cara a cara al ángel eterno. Oh, sí, fue el mero Eterno, manifestado como un ser humano, y el Eterno le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Y entonces, esa misma noche tuvo que destruir unas cosas de idolatría de su papá en la ciudad donde vivieron. Y aquí dice velión. Velión, eso es, velión. La lana, el pedazo de lana se llama velión. Bueno, lo importante es lo que pasó con Gedeón. Gedeón era muy bendecido por Dios. Quiero encontrar. Jerobaal fue su otro nombre. En capítulo 7, Jerobaal, es decir, Gedeón, se levantó muy de mañana con el pueblo que estaba con él y encamparon ahí frente a los madianitas. Y va de espía y todos los eventos. Estos detalles, ¿quién reportó estos detalles que están en este libro? No, Esdras realmente canonizó. Esdras canonizó el Antiguo Testamento, pero no, esto fue escrito. Y tenemos la mera conversación que tuvo el Eterno con Gedeón. Y muchos detalles. Y muchos respondieron, estaban muy insultados los efraínitas, porque ni les invitó a tomar parte en la guerra hasta después. Pero entonces derrotó, y quiero que vean esto. Bueno, tuvo que descender a escuchar un sueño que habían tenido tuvo que rebajar. Déjame ver, vamos a ver los miles que tuvo, voluntarios. Entonces Gedeón probó, versículo 7:3. Ahora pues pregona a oídos del pueblo y di, quien tema y tiemble, que se vuelva. Está reduciendo el grupo. Entonces Gedeón los probó y se volvieron 22,000 de los voluntarios para la guerra siguiente y se quedaron 10,000. Así que hubo 32,000 reunidos, menos los de Efraín.
y el pueblo aún es demasiado numeroso, dice el Eterno a Gedeón. Todavía está hablándole, dice Eterno a Gedeón, directamente. Hazlos descender de las aguas de ahí y los proveeré. Entonces el evento de mirar cuáles lamaron el agua con su lengua y los, como lame el perro, versículo 5, o apartes a esos que toman el agua en la mano para tomar. Los sedentos, todos tuvieron mucha sed. Y entonces, al final, escogió 300 hombres, versículo 7. El Eterno dijo a Gedeón, con estos 300 hombres, en lugar de 32,300, que lamieron el agua, y os libraré y entregaré a los madianitas en tus manos. El resto del pueblo que se vaya a cada uno a su lugar. Y entonces esa noche faltaba todavía la confianza, Gedeón. Supo que Dios estaba con él, tuvo todos los pueblos, desafíos que había hecho con la lana o el pedazo de lana, o vellón, como dice aquí, la actualizada pone vellón ahí, pero procuró el Eterno que baja a él ahí al campamento de noche, muy de noche, de los madianitas, y escuchó a esos dos comentando sobre el sueño que habían tenido. En versículo 13, cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre que estaba contando un sueño a su compañero y decía, he aquí he tenido un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, aquí donde estamos, llegó hasta la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y le dio la vuelta de arriba abajo y la tienda cayó en su sueño. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, hijo de Joás. Así que habían escuchado, por eso estaban tan cerca al territorio de Manasés, ocupándolo, porque ya se habían dado cuenta por sus inteligencias que este hombre ha reunido 332,000 hombres para enfrentarnos. Y entonces el compañero madianita dijo, Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Y aconteció que cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación por su compañero, adoró. Punto. Se hincó y adoró. Porque vio que esto es la mano de Dios obrando dentro de estos soldados. Y entonces dijo, levantaos, porque Eterno ha entregado el campamento en vuestra mano. Y entonces derrotó a las madianitas. Interesante la manera. Versículo 21. Cada uno permaneció en su lugar, estos 300 hombres, alrededor del campamento. Pero todo el ejército echó a correr gritando y huyendo. Mientras los 300 hombres tocaban las cornetas, Eterno puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. El ejército huyó hasta Betzita, hacia Sereda. Tengo algunas, ¿cómo sería? Mapas que muestran dónde están estos lugares, y hasta el límite de Abel Mejola junto a Tabat. Y una vez convocados, los israelitas de Neftalí, de Aser y de todo Manasés persiguieron a los madianitas, los pocos que escaparon. Entonces Gedeón envió mensajeros por toda la región montañosa de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad antes que ellos los vados hasta Betpara y el Jordán.
y querían escapar al este. Y así fue. Y aconteció que, ¿cómo es que dice? Sí, trajeron a Gedeón las cabezas de Oreb y Zeeb, los dos generales de los madianitas, al otro lado del Jordán. Entonces, los eventos resultaron en un total victoria sobre el enemigo. Déjame ver aquí. Bueno, menciona 120,000 hombres, donde mero. El versículo 10. Sí, los caídos habían sido 120,000 hombres que sacaban espada. Entonces, Fueron muchos. significante. En términos del día de hoy es significante. Grandísima, por eso era tan fácil que se oprobian y afectan y causan mucha necesidad por parte del pueblo. Y Dios esperaba, solamente habían sufrido 7 años. Tuvieron 40 años de paz y después 7 años de ocupación. Y después, por la obra de este hombre, lograron libertad otra vez. Pero quiero brincar aquí a versículo 22, 8:22. Muy importante, aunque nunca he escuchado muchos comentarios sobre esto, quiero enfatizar lo que dice. Los israelitas, las 12 tribus, dijeron a Gedeón: gobiérnanos, tanto tú como tu hijo y tu nieto, pues nos has librado de la mano de Madián. Miren lo que respondió Gedeón. No, yo no os gobernaré a vosotros, ni tampoco os gobernará mi hijo. Eterno os gobernará. Hay tanta discusión en la iglesia de Dios hoy sobre quién gobierna y cómo gobernar. ¿Cómo fue bajo los jueces? Yo no voy a gobernar, ni tampoco mi hijo va a gobernar. Ellos pidieron que hasta su nieto, que gobernará. Y Gedeón añadió: quiero haceros una petición, que cada uno me dé un arete de oro de su botín. Y así hicieron, y él preparó un éfod del oro, que resultó ser también un objeto de adoración, tremendos para adorar cualquier objeto. Y es interesante, déjame ver, tuve apuntado aquí. Se me hace que es, déjame ver. Menciona el número de hijos que tuvo Gedeón, ¿dónde mero? Yo pensé que estaba en este capítulo. Sí, la tierra, versículo 28, la tierra reposó durante 40 años en los días de Gedeón. Jerobaal era otro nombre de Gedeón, hijo de Joás, fue y habitó en su casa. Aquí está, versículo 30. Gedeón tenía 70 hijos, que fueron sus descendientes directos, porque tuvo muchas mujeres. Y hay que tener muchas mujeres si vas a tener 70 hijos, por favor. Un número mínimo de 10. Supongo. No dice cuántos. 7.
Y también tuvo concubina, una concubina en Siquem que le dio a luz un hijo y le puso por nombre Abimelech. Y menciona la concubina porque Abimelech hizo las barbaridades descritas en capítulo 9. Abimelech fue hijo de Gedeón, pero por medio de una concubina, no esposa. ¿Hay diferencia entre esposas y concubinas? Según Salomón, tuvo sus cientos de esposas y sus más cientos de concubinas. Pero bueno, Abimelech hizo unas barbaridades que solamente quiero mencionar. Uno de ellos, lo que pasó es que Abimelech, uno de los hijos del hijo de la concubina, convenció, se hizo rey en Siquem, el versículo capítulo 9. Voy a brincar al versículo 9:7. Cuando se lo dijeron a Jotam, Jotam fue el hijo, creo que el menor de los 70. Él se fue y se puso en la cumbre, era el único que escapó cuando Abimelech mató a todos sus hermanos, o tal vez medio hermanos, mató a todos, los 70, menos Jotam, fue el único que sobrevivió. Sí, aquí dice en versículo 5, 9:5 dice, pero quedó Jotam, el hijo menor de Jerubal, porque él se escondió. Y apareció Jotam y se puso en el cumbre del monte Gerizim, hay mucha historia ahí, y alzando su voz gritó diciéndoles a Abimelech y otros, escuchadme, y da entonces parábola. Y la parábola tiene que ver con la zarza y árboles, porque el derecho de continuar gobernar, no gobernar, sino ser juez sobre Israel fue de Jotam. Pero Jotam negó de tomarlo. Escapó porque supo que Abimelech quería matarle. Y bueno, la parábola es interesante. Jotam, versículo 21 del capítulo 9. Jotam huyó y se fugó y se fue a Beer, donde vivió por causa de su hermano Abimelech, que quería matarle a él también, porque quería eliminar todos los hijos de Gedeón y mantener el control. Y se hizo rey, realmente, en lugar de juez. Y Abimelech llegó a su fin. Muy sangriente. No solamente el caso de Gedeón, sino los demás jueces. Y Jotam, el más joven, sobrevivió. Ahora, lo importante, bueno, quiero mencionar otro juez, otro juez. El último juez. El último juez de los jueces. ¿Sabremos quién era? Samuel. ¿Se acuerda? Samuel, hijo de Ana. Ana fue estéril, no tuvo hijos. Pidió a Dios en el tabernáculo que Dios le diera un hijo. Prometió dar el hijo al mismo sacerdote, el mismo sumo sacerdote Elí, cuando se destetó, y así fue. Fue criado Samuel en la casa del sumo sacerdote. Y fue el último de los jueces. Así que habían pasado unos 400, casi 50 años, desde que entró a la tierra prometida. Y Samuel es escogido. Vamos a 1 Samuel 8. Vamos a ver por qué estoy mencionando no solamente estos dos, pero hay muchos más.
Y lo importante es cómo terminan, qué pasa con estos jueces. Se ve que Gedeón hizo ciertas maldades, ¿no? No fue rey, pero tuvo 70 mujeres. Y por lo menos una concubina. Y muchos hijos. Pero Dios le bendijo. Y le comisionó al Eterno. Y no le permitió escapar de la comisión que le dio. Capítulo 8, 1 Samuel 8. Aconteció que habiendo envejecido Samuel, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel y su segundo Abías. Ellos fueron jueces en Beerseba. Pero sus hijos no andaban en los caminos de su papá. Más bien se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando soborno y pervirtiendo el derecho del pueblo. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Rama, donde vivía él, cerca de Jerusalén, y le dijeron: he aquí que tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por eso constitúyenos ahora un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones. Bueno, todos sabemos esto. Aconteció que insistieron estos israelitas, parte por la maldad de los hijos de Samuel, pero mayormente porque Samuel, tú estás muy viejo, no puedes hacer nada, no gobiernas, no nos proteges, no puedes levantar nada. Estas palabras desagradaron a Samuel, porque dijeron: danos un rey que nos gobierne. Samuel oró a Eterno. Y Eterno le dijo a Samuel. Es cierto que habló el Eterno directamente con estos jueces. Tenemos el ejemplo de Gedeón. Y tenemos este ejemplo de Samuel. Dicen que Samuel fue el mayor de los jueces. Ciertamente fue el último. Y ciertamente él escribió los libros llamados Samuel, porque fue profeta también. Mire lo que contestó Eterno. Muy, muy interesante. Cosa que no miran ni en la iglesia de Dios. Escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga. Porque no es a ti a quien han desechado. Sintió que, siendo que Dios le había apuntado y a propósito, Samuel fue dedicado a Dios, un nazareo. No cortó el cabello, no tomó vino, toda vida. Como Juan Bautista, igual. Porque no es a ti a quien han desechado. Samuel, es a mí. Yo, Eterno, su creador, su Dios, es quien han desechado, para que no reine yo sobre ellos. ¿Cómo es que reinó el Eterno sobre Israel por medio de Samuel o por medio de Gedeón o por medio de Sansón o por medio de cualquier de los jueces?
habla de 450 años. Era el gobierno de Dios que actualizó mediante los jueces. Y los jueces apuntaron otros jueces para detalles, al estilo que había mostrado el suegro de Moisés. ¿Se acuerdan? El suegro de Moisés le dio un consejo. Vino de Dios el su consejo, porque era completamente sabio. Pero lo dio a Moisés por medio de su suegro. ¿Se acuerda cómo administró Moisés a Israel antiguo? Cada tribu levantará un hombre de confianza. Uno para 50. Y lo enviaron a Moisés. Y Moisés pidió, prácticamente impuso las manos que reciban el Espíritu Santo, porque fueron ungidos como juez de cada tribu, y cada juez apuntó otros jueces. Juez de 1000, juez de 100 y juez de 10. Creo que fueron así, no de 50. Aunque en el campamento en Big Sandy tuvimos jueces de 50. Pero yo creo que antiguamente solo juez de 1000, juez de 100 y juez de 10. Actualmente en esos entonces que tuvieron hasta 15, 17 mil presentes en la fiesta de tabernáculos en Big Sandy, había que tener. Y el capitán, dijeron capitán de 10, el capitán de 10 manejaba solamente 10 familias, 10 personas. Muy efectivo. Siguió ese ejemplo el señor Armstrong en organizar esos campamentos. Ese campamento fue el más grande que tuvieron durante el siglo pasado. Aunque tuvimos campamento también en el este, en Georgia, pero muy pequeño comparado con Big Sandy. Tuvieron mucho terreno en Big Sandy. No quiso el pueblo que reine el Eterno sobre ellos. No quisieron el gobierno de Dios por medio de jueces. De la misma manera, sigue diciendo el Eterno, me han hecho conmigo, su creador, su rescator, desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así hacen contigo también. Ahora pues, escucha su voz, pero adviérteles solemnemente y declárales cuál será el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos. Van a tener impuestos superiores que han imaginado. Bueno, va explicando todo. Se abuela a ellos. Pero ellos con ganas lo aceptaron. Quisieron un rey para quien los gobierna. Y Dios aprobó. Es como hoy en día lo que quieren un líder en la iglesia. Todos quieren un líder. Y actualmente, por la naturaleza humana, es necesario. Aunque estos jueces funcionaron, actualmente más años. Hubo más años debajo de los jueces que hubo debajo de los reyes. 450 con jueces, y los jueces empezaron alrededor de 1000 antes de Cristo, poco antes de 1000, y completamente cayó todo en 586, así que poco más de 400 años
con reyes, 450 con jueces. Pero el propósito es que Jesús será o es ya prácticamente Rey de Reyes, aunque parece que no recibe su corona todavía. Será coronado antes de que regrese a la tierra con fuerza y va a ejecutar al estilo de, bueno, tal vez más grave que el estilo de Gedeón, más bien tal vez con el estilo de Sansón. Es lo que pasará a su regreso cuando él toma control y es aprobado regresar al planeta Tierra. Nosotros nos es tal vez poco extraño como aquí se puede que se me cae aquí. Estoy buscándolo. Es el evento de los amalequitas. Sí, aquí está en 15, capítulo 15, es primero Samuel 15. Esto es mucho tiempo después de que habían insistido en un rey y les da un rey y el rey Saúl tuvo el Espíritu de Dios, recibió el Espíritu tal como todos los jueces. En capítulo 15 vamos a brincar al versículo 17. Samuel dice a Saúl: aunque eras insignificante ante tus propios ojos, o sea, humilde, ¿no fuiste hecho cabeza de las tribus de Israel? Sí, las 12 tribus. ¿No te ha ungido Eterno como rey sobre Israel? Sí. Eterno te ha encomendado una misión y te ha dicho: ve y destruye completamente a estos pecadores de Amalek. Hazles la guerra hasta que los extermines. Dictamen de Dios. ¿Por qué pues no has obedecido la voz del Eterno? Porque te lanzaste sobre el botín y lo hiciste lo malo ante los ojos de Dios. Bueno, saben que hizo una pretensa de haber obedecido en todo, pero no fue así. Al fin, versículo 24, Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, porque he quebrantado el mandamiento de Eterno y tus palabras, temiendo al pueblo y accediendo a su voz del pueblo. Perdona por favor mi pecado y vuelve conmigo para que yo adore al Eterno. Entonces, versículo 31, Samuel volvió tras Saúl. Accedió a ir con Saúl. Y Saúl adoró a Eterno frente al pueblo. Después Samuel dijo: tráeme a Agag, rey de Amalek, que fue capturado. Agag vino a él alegremente, pensando: oh, ciertamente ya ha pasado la amargura de la muerte, estoy candidato para sobrevivir. Pero Samuel dijo: así como tu espada dejó sin hijos las mujeres, así tu madre quedará sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel descuartizó a Agag delante de Eterno en Gilgal. Demasiado viejo. Agarró un machete y descuartizó a ese rey
como había mandado a Saúl y no lo hizo. Así que Samuel fue utilizado más años, ungió a David, rey de Israel. Dios dio 3 reyes con el Espíritu Santo de Dios, por lo menos los primeros 3 tuvieron el Espíritu de Dios: Saúl, David y Salomón. Ahora vea, ¿cómo es que tales hombres sangrientos, hombres débiles, hombres con sus faltas, cómo terminarán? Vamos a mirar a Hebreos 11. Muy importante. Aquí está. Bueno, hablando de Moisés, en versículo 20, bueno, voy a brincar al 27. Por la fe abandonó Egipto. Hablando de Moisés, abandonó Egipto. Era príncipe, candidato para el trono, pero abandonó a Egipto sin temer la ira del faraón, porque se mantuvo como quien ve al invisible. ¿Moisés vio al invisible? Sí, más tarde le vio en el monte Sinaí 2 o 3 o 4 o 5 veces. Por la fe celebró la Pascua en Egipto y el rociamiento de la sangre, para que él, que destruía a los primogénitos, no los tocase a ellos. ¿Quién destruyó a los primogénitos? El faraón. Por la fe, ellos que escaparon de Egipto, pasaron por el Mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando lo intentaron, los egipcios fueron anegados. Por la fe cayeron los muros de Jericó, años después, 40 años después de ser rodeados por 7 días. ¿Cuáles 7 días? Los 7 días de panes sin levadura. Por la fe no pereció la prostituta Rahab, junto con los incrédulos de su ciudad de Jericó, porque recibió en paz los espías. Uno de ellos, Salmón, casó con ella. Y la hija, o más bien el hijo de ella, se llamaba Boaz, quien casó en su vejez con Ruth, la moabita. ¿Qué más diré? Dice el apóstol que escribió estos libros, este libro. ¿Qué más diré? Me faltaría el tiempo para contar de Gedeón. ¿Por qué contará de Gedeón? Porque Gedeón venció e hizo lo que hizo por fe en Dios. Lo mismo que Moisés, lo mismo que Abraham, los mismos que todos los hombres de Dios y mujeres de Dios. O contar de Barak, la que acompañó a Débora, no fuimos por eso, muy interesante. De Sansón, mucho interés en Sansón, ¿eh? mucho más interés en la mujer de Sansón que de Sansón, tal vez en las escenas cinematográficas.
de Jefté, de David, de Samuel y los profetas. ¿Estarán todos estos nombres en la primera resurrección? Murió prácticamente suicidio Sansón. Pidió de Dios la fuerza de tumbar el templo de gobierno de los palestinos, filisteos, yo digo palestinos porque así fueron, pero de todos modos, por la fe, estos conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon las bocas de leones, hablando de Daniel en particular, sofocaron la violencia del fuego, los compañeros de Daniel, escaparon el filo de la espada en cuantiosas veces, sacaron fuerzas de la debilidad. ¿Cómo es posible? Se hicieron poderosos en batalla. Ejemplo de Gedeón en particular, y pusieron en fuga los ejércitos de los extranjeros. Muchas mujeres recibieron por resurrección a sus muertos. No dice muchos, dice mujeres. No muchos, pero dice mujeres. Recibieron por resurrección a sus muertos. ¿Cuáles mujeres? Hubo más que una. Bajo Elías, una, hijo de la viuda. Bajo Josué, el que sucedió a Elías. Eliseo resucitó el hijo del Señor que le cuidó. Unos fueron torturados sin esperar rescatados para obtener una resurrección mejor. Y así es. Así es la cosa y es el precio que ellos felizmente pagaron. Con gusto, sabiendo. ¿Ustedes creen que no sabían de la primera resurrección? ¿Abraham no sabía de la primera resurrección? Claro, dice aquí que esperaron una mejor resurrección. ¿Supieron de la gran resurrección? La segunda, sí. ¿La segunda? Sí, supieron. Ese conocimiento de estos antiguos fue renovado por el señor Armstrong. Fue conocido en el primer siglo, enseñó a sus discípulos Jesús. Pero el enemigo o el otro Dios quiere apagar completamente ese conocimiento. E hizo todo posible hacerlo en destruir la Iglesia de Dios universal. Con permiso de Dios, pero no lo apagó. Dios tiene sus propósitos y sigue todo en pie exactamente de acuerdo con lo ordenado. Los que tienen fe lo saben, los que no tienen fe lo dudan.